En una mañana gris de octubre del año 1944, un grupo de prisioneros alemanes avanzaba lentamente por un camino embarrado en dirección a un campo de detención estadounidense instalado en los alrededores de un viejo aeródromo francés. Muchos de ellos caminaban con muletas improvisadas, apoyándose en palos arrancados de cercas abandonadas. Otros arrastraban pies envueltos en vendas sucias, y unos cuantos eran empujados en carretillas que alguna unidad estadounidense había encontrado entre los escombros de un granero. Eran hombres derrotados, heridos física y moralmente, soldados que habían visto derrumbarse el mundo que creyeron invencible, y que ahora se preguntaban qué clase de trato les esperaba al caer en manos de un enemigo al que la propaganda del Tercer Reich les había pintado como monstruoso, vengativo y despiadado. A medida que se acercaban a la entrada del campamento, algunos intentaban mantener la mirada al frente con dignidad militar, pero otros no podían ocultar el temblor en sus manos ni la ansiedad que les hacía apretar los dientes. La mayoría había sido capturada en combates caóticos, durante retiradas sangrientas o en hospitales de campaña improvisados que los estadounidenses habían sobrepasado con rapidez. Algunos ni siquiera podían recordar el momento exacto de su captura, porque su única preocupación hasta entonces había sido sobrevivir al dolor, al frío y al hambre. Sus cuerpos estaban castigados por meses de escasez, largas marchas, bombardeos constantes y la sensación persistente de que la derrota era inevitable. Cuando la columna llegó a la entrada del recinto, varios guardias estadounidenses se aproximaron, y los prisioneros más nerviosos se prepararon instintivamente para gritos, empujones o golpes. Sin embargo, en lugar de ello, los soldados estadounidenses simplemente pidieron calma y ordenaron que avanzaran de uno en uno para registrar sus nombres. Nada de golpes, nada de insultos. Solo instrucciones firmes pero tranquilas. Aún así, la tensión en el ambiente era espesa, porque ningún alemán estaba dispuesto a creer que aquel trato amable fuese real o duradero. La propaganda nazi les había repetido que los estadounidenses consideraban a los discapacitados como una carga, que los heridos enemigos serían tratados como animales y que los prisioneros quedarían abandonados en condiciones inhumanas. Pero en ese primer contacto, algo cambió. Uno de los prisioneros, un soldado que había perdido una pierna meses antes, se desmayó al intentar mantenerse en pie. Dos guardias corrieron hacia él y, para sorpresa de todos, no lo arrastraron ni lo empujaron, simplemente lo levantaron con cuidado y lo llevaron a un costado donde un médico estadounidense lo examinó. Aquella escena se propagó entre los prisioneros como una chispa en un campo seco. Si estaban dispuestos a ayudar a un soldado alemán mutilado, ¿qué significaba eso? ¿Acaso no los odiaban? ¿Acaso no buscaban venganza? Suscríbete si te gusta el video. Mientras el grupo era conducido hacia el interior del campamento, comenzaron a notar pequeños detalles que no coincidían con la imagen que habían imaginado. Las barracas estaban limpias, recién instaladas, con techos sólidos y ventanas cubiertas para proteger de la lluvia otoñal. El suelo había sido cubierto con tablas para evitar el barro y algunas estufas humeaban tímidamente en el centro del recinto. Los estadounidenses habían colocado señales en alemán indicando dónde formarse, dónde recibir mantas y dónde se darían las comidas. Muchos prisioneros no podían comprenderlo. ¿Por qué su idioma estaba en todas partes? ¿Por qué los estadounidenses se habían tomado la molestia de traducir instrucciones para ellos? El oficial a cargo del campamento era un hombre de mediana edad, con una calma que contrastaba con el ambiente de guerra que aún reinaba en Europa. Se acercó a la columna y dirigió un breve discurso en alemán, explicando que recibirían comida caliente, atención médica, ropa limpia y alojamiento seguro, siempre y cuando cooperaran y respetaran las normas. Algunos prisioneros escuchaban incrédulos, otros bajaron la cabeza en señal de alivio, y unos pocos, con evidente vergüenza, comenzaron a llorar. No porque esperaran humillación, sino porque jamás imaginaron que sus enemigos los tratarían como seres humanos. Uno de los primeros en ser revisado fue un cabo joven cuya mano izquierda había quedado prácticamente inútil tras una explosión. Los médicos estadounidenses lo examinaron con profesionalismo, limpiaron la herida, aplicaron vendajes estériles e incluso le ofrecieron un analgésico. El cabo, mirando el cuidado con que lo atendían, no pudo evitar pensar en el contraste brutal con la forma en que su propio ejército trataba a los heridos discapacitados. En Alemania, los inválidos de guerra a menudo eran ocultados, despreciados o considerados una carga para la nación. En cambio, allí, en aquel campamento improvisado, los estadounidenses lo miraban con una mezcla de compasión y respeto que lo desconcertaba profundamente. Poco a poco, los prisioneros fueron asignados a barracas. Cada uno recibió una manta gruesa, un par de utensilios de metal y una jarra con agua tibia para lavarse. No eran lujos, pero para hombres que habían dormido en agujeros llenos de lluvia durante meses, aquello parecía un regalo salido de algún sueño infantil. Uno de los prisioneros más ancianos,
un antiguo panadero convertido en soldado por la desesperación final del Reich, murmuró que en toda la guerra no había sentido algo parecido a un hogar hasta ese momento, y sus compañeros callaron, sin saber si debían sentirse agradecidos o humillados por la ironía de la situación. Después del registro inicial, los guardias estadounidenses ordenaron que se formaran filas para recibir comida. Los prisioneros, acostumbrados a raciones miserables, apenas podían imaginar qué les darían. Cuando llegaron al comedor, vieron grandes ollas humeantes con sopa espesa, pan blanco recién horneado y algo que muchos no habían visto en meses: carne. Una porción pequeña, pero suficiente para que varios se quedaran paralizados al verla. Comer carne en plena guerra era casi un lujo reservado para oficiales alemanes, no para prisioneros del enemigo. Algunos alemanes preguntaron si se trataba de un error o una especie de truco, pero los cocineros estadounidenses solo respondieron que era la comida estándar del campamento. Cuando la primera cucharada caliente les tocó el estómago vacío, varios prisioneros no pudieron contener las lágrimas. No era solo el hambre, era la sensación profunda de que algo dentro de ellos se estaba derrumbando. La propaganda que habían escuchado durante años se desmoronaba frente a aquel gesto tan sencillo como dar de comer al enemigo derrotado. La crueldad que les dijeron que encontrarían no aparecía por ninguna parte, y mientras saboreaban cada bocado con incredulidad, comenzaron a preguntarse qué otras mentiras les habían dicho sobre el mundo exterior. Aquel primer día marcó el inicio de algo que ninguno de ellos esperaba: una transformación interior que los obligaría a replantearse todo lo que creían sobre los estadounidenses, sobre la guerra e incluso sobre sí mismos. Durante aquella primera noche en el campamento estadounidense, los prisioneros alemanes discapacitados apenas lograron conciliar el sueño. No era por incomodidad, pues las literas eran sorprendentemente firmes y contaban con mantas gruesas que conservaban el calor incluso cuando el viento otoñal golpeaba las paredes de madera. La inquietud provenía de otra parte, de la imposibilidad de comprender cómo sus enemigos, aquellos que la propaganda del régimen había retratado como salvajes sin honor, podían tratarlos con una humanidad que ni siquiera esperaban de su propio ejército. Muchos permanecieron despiertos escuchando el crujido de las estufas, el murmullo suave de guardias estadounidenses que conversaban en la distancia y el sonido reconfortante de la lluvia golpeando el techo, como si el mundo entero quisiera recordarles que aún quedaba algo de paz, incluso en medio del conflicto. Al amanecer, una rutina organizada comenzó a tomar forma. Los guardias estadounidenses abrieron la puerta principal de la barraca y pidieron que todos salieran en fila, sin gritos ni amenazas, simplemente con un sentido práctico que sorprendió a los prisioneros. Algunos alemanes más escépticos esperaban que en algún momento la amabilidad desapareciera y comenzaran los abusos habituales en los campos del este que tanto temían. Sin embargo, lo único que encontraron fue una disciplina tranquila, una especie de profesionalismo desprovisto de odio personal. Era evidente que los estadounidenses no necesitaban intimidarlos para mantener el orden. Bastaba con su presencia firme y su convicción de que el trato digno era parte de la victoria moral que buscaban defender. Después del recuento matutino, los prisioneros fueron llevados a un área preparada para revisiones médicas más completas. Varias mesas plegables estaban alineadas bajo una estructura cubierta, y grupos de enfermeros y doctores estadounidenses esperaban para examinar a cada hombre con una dedicación que mezclaba compasión y eficiencia militar. Uno por uno, los prisioneros discapacitados fueron evaluados, y los estadounidenses tomaron nota de fracturas mal curadas, quemaduras, heridas infectadas y muñones que habían sido vendados con una precariedad que rozaba lo inhumano. Muchos alemanes descubrieron en aquel instante que habían estado conviviendo con infecciones peligrosas sin recibir un solo medicamento adecuado durante meses. Allí, sin embargo, los médicos no mostraron repulsión ni desprecio, simplemente actuaron. Un soldado estadounidense, un hombre robusto de voz suave, ayudó a un prisionero que apenas podía caminar tras haber perdido parte del pie en un bombardeo. Lo llevó con paciencia hasta la mesa del cirujano y esperó mientras el médico limpiaba la herida con un cuidado que el alemán no había recibido ni siquiera del personal sanitario de su propio bando. Cuando el tratamiento terminó, el prisionero se quedó mirando al guardia con una mezcla de sorpresa, vergüenza y alivio. No sabía si debía agradecer, disculparse o simplemente aceptar que el mundo era mucho más amplio de lo que la propaganda le había permitido ver. A medida que avanzaba la mañana, comenzaron a circular rumores entre los prisioneros. Algunos afirmaban haber visto a un grupo de estadounidenses instalar un espacio para manualidades y lecturas. Otros aseguraban que en el comedor habían empezado a repartir raciones especiales para los heridos más graves. Un par de hombres comentaban en voz baja que, según lo escuchado de un intérprete, los prisioneros serían autorizados a escribir cartas a sus familias,
y que esas cartas serían enviadas sin censura maliciosa, algo que en Alemania simplemente no existía. Cada nuevo detalle parecía imposible, pero cada detalle era real. El contraste entre lo que habían vivido bajo el régimen nazi y lo que ya estaban empezando a experimentar en manos del enemigo se volvió aún más evidente cuando el capitán estadounidense responsable del campamento pidió reunir a los prisioneros discapacitados en una zona abierta, cerca de una de las torres de vigilancia. Se trataba de un hombre sereno, de rostro marcado por el cansancio, como si llevara demasiado tiempo observando los estragos que la guerra dejaba en ambos bandos. Hablaba en alemán fluido, aprendido durante su infancia en una comunidad de inmigrantes, y les explicó que en aquel campamento no serían humillados ni castigados por su condición física. Les dijo que las convenciones de Ginebra debían cumplirse con rigor y que Estados Unidos estaba decidido a demostrar que incluso en la guerra existía una línea moral que no debía cruzarse. Muchos prisioneros escucharon el discurso sin parpadear. Estaban aturdidos por aquella noción tan sencilla y a la vez tan extraña. Eran seres humanos incluso para quienes combatían contra ellos. Mientras el capitán hablaba, varios alemanes con muletas hicieron un esfuerzo visible por incorporarse un poco más, como si quisieran mostrar respeto a un hombre que les tendía la mano en un momento en que ellos habían perdido casi todo. Cuando terminó la reunión, los prisioneros fueron llevados a un almacén donde se distribuyeron paquetes de ropa limpia, algunas piezas nuevas y otras reparadas con dedicación por voluntarios estadounidenses. Las camisas eran suaves, los pantalones estaban enteros y los abrigos tenían botones firmes, algo que la mayoría no había visto desde hacía demasiado tiempo. Para varios de los hombres más gravemente heridos, recibir ropa seca y caliente fue un momento tan emocional que muchos de ellos se quedaron mirando las prendas sin atreverse a ponérselas, temiendo que aquella sensación de dignidad les fuera arrebatada en cualquier instante. Uno de los episodios más impactantes ocurrió poco después del almuerzo, cuando un soldado estadounidense se acercó a un prisionero ciego y sin decir palabra, comenzó a guiarlo con cuidado hacia un área donde se habían instalado bancos y algunas mantas para descanso. El alemán confundido preguntó en voz baja si aquello era una especie de burla o un castigo disfrazado. El soldado, sorprendido por la pregunta, respondió que solo estaba ayudándolo a orientarse, ya que moverse por el campamento podía ser complicado para alguien que no veía. El prisionero se quedó inmóvil unos segundos, tratando de procesar una empatía tan directa, tan simple, tan humana, y finalmente murmuró un danke apenas audible, antes de sentarse con un suspiro largo que parecía contener meses enteros de miedo acumulado. A lo largo de la tarde, varios prisioneros alemanes comenzaron a conversar entre ellos sobre todo lo vivido en tan pocas horas. Algunos aún desconfiaban y decían que Estados Unidos quizás solo quería mostrarse amable para obtener información. Otros, más realistas, señalaban que incluso si ese fuera el caso, nadie obligaba a los guardias a mostrar tanta paciencia ni a los médicos a trabajar con tanto cuidado. Y entre esos intercambios, surgió una idea que al principio les resultó incómoda. Tal vez los estadounidenses veían a los prisioneros discapacitados no como enemigos a destruir, sino como vidas humanas atrapadas por circunstancias que ninguno había elegido. Era un pensamiento extraño, casi revolucionario para soldados que habían crecido bajo un régimen que glorificaba la fuerza y despreciaba la debilidad. Al caer la tarde, cuando los prisioneros regresaban a sus barracas, muchos se dieron cuenta de que algo dentro de ellos se había movido lentamente. Era como si la humanidad que creían perdida hubiera sido despertada por el simple acto de recibir respeto. Y aunque la guerra aún continuaba más allá de los muros del campamento, aquel pequeño refugio comenzó a sentirse como el primer lugar seguro que conocían desde hacía demasiado tiempo. Para el segundo día completo dentro del campamento estadounidense, los prisioneros alemanes discapacitados comenzaban a experimentar una sensación inquietante que no sabían cómo clasificar. No era exactamente alivio, porque aún estaban rodeados de alambradas y vigilados por torres donde centinelas armados realizaban turnos interminables. Tampoco era esperanza, ya que la guerra seguía ardiendo más allá de aquel enclave tranquilo. Era algo distinto, una mezcla entre desconcierto, incredulidad y una lenta comprensión de que la imagen del enemigo que habían internalizado durante años estaba empezando a desmoronarse de una forma tan profunda que muchos no podían hablar del tema sin sentir que traicionaban a su patria. Sin embargo, la vida dentro del campamento avanzaba con una naturalidad que los obligaba a enfrentarse a esa transformación. El día comenzó con una novedad que dejó a muchos prisioneros conmocionados. Antes del desayuno, varios camiones estadounidenses llegaron cargados con cajones de suministros médicos, mantas y lo que parecían muebles de madera ligera. Los prisioneros observaban desde la distancia mientras los guardias descargaban el material y lo trasladaban hacia una zona cercana a las enfermerías. Minutos después,
Un intérprete explicó que se trataba de equipos para instalar un espacio terapéutico destinado específicamente a los prisioneros discapacitados, un área donde podrían realizar ejercicios de rehabilitación, recibir masajes fisioterapéuticos y, para aquellos con problemas de movilidad severa, aprender técnicas básicas para desenvolverse mejor en las barracas. Aquello parecía tan irreal que algunos prisioneros pensaron que se trataba de un error administrativo, o peor aún, de alguna clase de experimento extraño. Las dudas se intensificaron cuando un médico estadounidense pidió voluntarios entre los prisioneros para participar en las primeras sesiones. Aunque muchos desconfiaban, un pequeño grupo accedió, y lo que vivieron dentro de aquel espacio recién improvisado los dejó sin palabras. Había colchonetas para ejercicios, un par de bicicletas fijas de resistencia manual, pequeñas pesas para fortalecer brazos debilitados y un conjunto de poleas que ayudaban a estirar músculos contraídos por meses de agotamiento. 3 fisioterapeutas estadounidenses guiaban a los prisioneros con movimientos lentos, explicando cada paso con un alemán torpe pero sincero, mientras los soldados observaban sin intervenir, dejando claro que aquel lugar no era un área de vigilancia, sino de recuperación. Un prisionero llamado Otto, que había perdido parte de su movilidad tras recibir metralla en la espalda, relató después que, en un solo día, había recibido más atención médica y humana de la que jamás recibió del ejército alemán. Recordaba con amargura cómo los sargentos lo habían despreciado por caminar encorvado, cómo le habían dicho que los hombres débiles no tenían lugar en la guerra, y cómo lo habían enviado a la línea de frente con medicamentos vencidos y un par de vendas sucias. En el campamento estadounidense, en cambio, un fisioterapeuta lo ayudó a ponerse de pie con un cuidado que lo dejó tan emocionado que apenas pudo pronunciar un gracias en voz baja. A media mañana, los prisioneros fueron llevados al comedor, donde encontraron una escena que volvió a descolocar sus expectativas. Algunos cocineros estadounidenses habían comenzado a preparar pan con harina extra que había llegado en los suministros, y el olor a masa recién horneada llenaba el interior del edificio. Los prisioneros se quedaron de pie, inmóviles, contemplando aquel gesto casi doméstico. El pan blanco y caliente no solo era un alimento, era un símbolo. Era algo que en la Alemania de aquellos últimos años de guerra solo se veía en el hogar de los oficiales, nunca entre los soldados rasos, y mucho menos entre los heridos o discapacitados. Mientras comían en silencio, algunos prisioneros comenzaron a compartir historias que jamás habían contado fuera de su círculo más íntimo. Hablaron del trato cruel de ciertos oficiales, de cómo los soldados lisiados eran enviados a unidades de castigo o directamente ignorados, de cómo la propaganda los había reducido a engranajes reemplazables sin valor humano. Y aunque esas historias surgían entre susurros, los guardias estadounidenses no parecían interesados en espiar ni en aprovechar la vulnerabilidad emocional de los prisioneros. Simplemente vigilaban desde lejos, dando espacio, respetando incluso los momentos en los que varios hombres rompían a llorar sin saber si lo hacían por el hambre, por el dolor o por una mezcla insoportable de ambas cosas. Después del almuerzo, ocurrió un hecho que se convertiría en uno de los recuerdos más comentados por los prisioneros durante los meses siguientes. Un grupo de guardias estadounidenses se acercó con cajas llenas de libros. Algunos estaban en inglés, pero muchos otros habían sido recogidos en bibliotecas francesas y alemanas, y contenían novelas, poemas, manuales de carpintería, cuadernos de ejercicios e incluso diccionarios. Los prisioneros fueron invitados a tomar cualquier libro que desearan, sin restricciones ni controles innecesarios. Varias voces se alzaron preguntando si era una trampa, pero el intérprete solo respondió que leer podía ayudar a calmar la mente y pasar el tiempo de forma más digna. Un prisionero con una mano amputada tomó un volumen de Goethe con una reverencia que sorprendió incluso a los estadounidenses. Aquella misma tarde ocurrió otro episodio revelador. Un prisionero alemán que había perdido completamente una pierna se esforzaba por moverse entre las barracas, utilizando unas muletas gastadas que le destrozaban las axilas. Uno de los guardias estadounidenses observó la escena, dejó su puesto por un momento y regresó con un par de muletas nuevas fabricadas en madera lisa, más ligeras y ajustables. El prisionero se quedó mirando el regalo en silencio absoluto, sin entender por qué alguien arriesgaría un reporte disciplinario solo para mejorar la vida de un hombre que hasta hacía poco consideraba enemigo. Cuando finalmente aceptó las muletas, el guardia solo dijo en un alemán aproximado: «Camina mejor. Te hará bien». Aquel gesto, simple pero profundamente humano, recorrió el campamento como un rayo, y muchos prisioneros tardaron horas en asimilarlo. A medida que avanzaba el día, la imagen que los prisioneros tenían de sí mismos comenzó a cambiar. Algunos, por primera vez desde que habían sido heridos, se permitieron reír tímidamente mientras practicaban ejercicios. Otros se acercaron a los enfermeros para pedir consejos sobre cómo cuidar mejor sus heridas.
Y unos cuantos, quizá los más afectados emocionalmente, se sentaron cerca de la alambrada mirando el atardecer, preguntándose cómo era posible que su enemigo los tratara con más humanidad que su propio gobierno. La jornada terminó con un gesto que ningún prisionero olvidaría jamás. Un médico estadounidense les explicó que a partir de esa misma noche, cualquier prisionero discapacitado podría solicitar dormir en las literas inferiores sin necesidad de justificarlo ni pedir permiso. Era un detalle pequeño, casi insignificante desde fuera, pero para hombres que habían sido humillados repetidamente por su debilidad física, aquella simple muestra de consideración les devolvió un fragmento de dignidad personal que creían perdida. Y mientras las luces del campamento se apagaban lentamente, muchos cerraron los ojos con una mezcla de confusión y gratitud, sin saber si algún día serían capaces de explicar lo que estaban viviendo allí dentro. El tercer día en el campamento estadounidense marcó un punto de inflexión para muchos de los prisioneros alemanes discapacitados, porque empezaron a entender que nada de lo que estaban viviendo era una excepción temporal ni un truco pasajero. Al contrario, la rutina que los estadounidenses habían establecido parecía diseñada para restaurar, en la medida de lo posible, la dignidad que la guerra les había arrebatado. Aquel amanecer, los prisioneros salieron de sus barracas con una mezcla menos palpable de miedo, aunque aún persistía la sensación de caminar en un sueño extraño. El frío matinal se entremezclaba con el aroma del pan que seguía horneándose en la cocina, y esa simple fragancia bastaba para generar una emoción que muchos no experimentaban desde la infancia. Los guardias los formaron en un espacio abierto para un nuevo recuento, pero varios estadounidenses se mostraron atentos con los prisioneros que tenían dificultades para caminar. En vez de apresurarlos, les permitían avanzar a su ritmo, sin presiones innecesarias. En el ejército alemán tal muestra de consideración habría sido impensable, pues cualquier señal de debilidad se castigaba con desprecio o insultos. Allí, en cambio, el respeto parecía ser parte del reglamento cotidiano. Un prisionero anciano con problemas en la cadera se sorprendió cuando un guardia le cedió un pequeño taburete para que pudiera sentarse sin romper la formación. La gratitud le tembló en los labios, aunque no se atrevió a pronunciarla en voz alta. Cuando terminó el recuento, los estadounidenses anunciaron una sesión informativa que dejó a muchos prisioneros murmurando con incredulidad. Un grupo de representantes de la Cruz Roja Internacional había llegado al campamento para organizar la distribución de paquetes humanitarios, revisar las condiciones del recinto y asegurarse de que los prisioneros recibieran un trato acorde con las leyes internacionales. Los prisioneros no podían creerlo. La idea de que una organización neutral viniera a supervisar su bienestar parecía contradecir todo lo que habían aprendido bajo el régimen nazi, que insistía en que el enemigo los odiaba de manera irracional y deseaba destruirlos incluso después de la captura. Los representantes de la Cruz Roja conversaron con varios prisioneros y analizaron las instalaciones. Algunos prisioneros discapacitados fueron entrevistados directamente, y los alemanes se quedaron paralizados cuando vieron que los estadounidenses no solo permitían, sino que fomentaban que contaran libremente cualquier queja o incidente negativo. Uno de los prisioneros, un hombre que había perdido un brazo, confesó que sentía temor de que hablar pudiera traerle represalias. El delegado suizo, sorprendido, respondió que su función era precisamente garantizar que no existiera ningún tipo de castigo por expresar la verdad. Aquel momento, pequeño y modesto, rompió una barrera psicológica que muchos arrastraban desde hacía años. Mientras la Cruz Roja evaluaba el campamento, los médicos estadounidenses continuaban con su labor. Personas que jamás habían imaginado volver a sentir alivio físico comenzaron a notar mejoras en su movilidad, en la limpieza de sus heridas y en la fuerza de sus músculos debilitados. Un fisioterapeuta estadounidense ayudó a un prisionero que llevaba meses sin poder levantar completamente el brazo derecho. Después de una serie de ejercicios bien guiados, el prisionero logró elevar el brazo unos centímetros más que el día anterior, y su expresión de sorpresa fue tan sincera que los demás lo celebraron como si se tratara de una victoria colectiva. Era extraño observar cómo hombres que habían combatido entre sí en los campos de batalla ahora se apoyaban mutuamente mientras aprendían a sanar. Después del mediodía, los prisioneros fueron conducidos a una zona donde se había instalado un pequeño escenario improvisado. Sobre él, varios guardias estadounidenses y un intérprete explicaron que se iniciaría un programa de actividades recreativas destinado a ayudar a los prisioneros a sobrellevar el tedio y la ansiedad. Entre las actividades había lecturas en grupo, pequeños juegos de mesa y, para sorpresa de muchos, sesiones de música organizadas por una banda militar que se encontraba de paso por la región. La música comenzó con marchas estadounidenses, pero pronto derivó en melodías más suaves que flotaban por el aire frío con una delicadeza casi surrealista. Los prisioneros escuchaban, inmóviles, intentando comprender cómo aquella misma nación que los derrotaba en combate podía dedicar tiempo y esfuerzo a entretenerlos. Un momento especialmente conmovedor
ocurrió cuando un guardia estadounidense sacó un acordeón y después de una breve indicación del intérprete comenzó a tocar una canción alemana popular anterior a la guerra. Al principio, los prisioneros pensaron que se trataba de una burla, pero cuando observaron el respeto y la precisión con que el guardia ejecutaba la melodía, se dieron cuenta de que aquello era un gesto de empatía. Muchos prisioneros, incapaces de contener la emoción, se unieron con voces temblorosas. Era la primera vez desde hacía meses, quizá años, que cantaban algo no relacionado con la propaganda militar, y aquel pequeño instante de humanidad compartida quedó grabado en la memoria de todos. Al terminar la música, los guardias repartieron hojas y lápices para que los prisioneros escribieran cartas a sus familias. La idea de comunicarse con los seres queridos generó tanto entusiasmo como temor. Algunos prisioneros tenían miedo de las represalias que sus familias pudieran sufrir por parte del gobierno alemán al recibir cartas desde un campo enemigo. Otros temían no saber si sus palabras llegarían realmente a destino o si se perderían en algún archivo militar. Pero cuando la Cruz Roja confirmó que se encargaría de todas las entregas, los prisioneros comenzaron a escribir con una intensidad que parecía una liberación emocional, como si cada frase fuera un puente que los unía nuevamente a un mundo del que la guerra había intentado arrancarlos. Uno de los prisioneros, un profesor de literatura antes de ser reclutado, escribió una carta larga describiendo el trato que estaban recibiendo. Confesó que durante años había creído ciegamente en la idea de que los estadounidenses eran bárbaros sin honor, y que ahora se daba cuenta de que esa visión no solo era falsa sino profundamente injusta. Mientras redactaba sus pensamientos, un guardia se acercó para ofrecerle una taza de café caliente, y aquel pequeño gesto de cortesía se convirtió en algo tan poderoso que el prisionero quedó sin palabras. Al caer la tarde, los prisioneros regresaron a sus barracas. El frío comenzaba a apretar, pero el ambiente dentro de las cabañas era más cálido que en días anteriores. Las conversaciones fluían más libres, y los hombres comenzaban a confiar en que, al menos en ese lugar, el sufrimiento no sería amplificado por la crueldad humana. La guerra aún rugía más allá de los muros del campamento, pero en aquel pequeño rincón de tierra controlado por los estadounidenses, los prisioneros discapacitados encontraban un respiro inesperado, un fragmento de humanidad que los acompañaría para siempre, incluso después de que las hostilidades terminaran. El cuarto día en el campamento estadounidense trajo consigo una atmósfera diferente, casi imperceptible al principio, pero evidente para quienes llevaban meses sobreviviendo únicamente a base de instinto. Por primera vez desde su captura, muchos prisioneros alemanes discapacitados despertaron sin sentir aquel nudo de ansiedad que solía clavarse en el estómago al abrir los ojos en un lugar extraño. La rutina se estaba volviendo familiar, y la familiaridad traía consigo una calma inesperada que los desorientaba tanto como los confortaba. El sonido de las botas estadounidenses sobre el suelo helado, el murmullo lejano de los guardias cambiando de turno y el aroma creciente de avena caliente proveniente del comedor comenzaron a formar parte de un paisaje emocional que ninguno de ellos habría imaginado posible. Cuando los guardias los llamaron para el recuento matutino, varios prisioneros se movieron con más soltura que días anteriores, producto del descanso, la alimentación y las sesiones de fisioterapia. Un sargento estadounidense observó ese cambio, y aunque no dijo nada, su ligera sonrisa lo traicionó. A diferencia del comportamiento rígido y autoritario que muchos alemanes habían aprendido a temer de sus propios oficiales, los estadounidenses parecían tener una noción distinta del deber, una que no descansaba en el miedo, sino en la responsabilidad. Para los prisioneros, esa diferencia seguía siendo una revelación constante. Después del recuento, los prisioneros fueron llevados a una zona donde los estadounidenses habían instalado mesas largas cubiertas con herramientas de carpintería, piezas de madera y otros materiales. Un intérprete explicó que, a partir de ese día, algunos prisioneros podrían participar en talleres voluntarios destinados a enseñar habilidades prácticas, no con el fin de explotarlos laboralmente, sino para ofrecerles una ocupación digna que ayudara a mantener sus mentes activas y a fortalecer su autoestima. La idea de recibir instrucción voluntaria por parte del enemigo generó una ola de confusión entre los prisioneros, que intercambiaron miradas incrédulas como si intentaran confirmar que todos estaban viendo lo mismo. Los talleres comenzaron con demostraciones simples. Un carpintero estadounidense mostró cómo cortar madera con precisión, cómo unir piezas sin que se astillaran y cómo lijar superficies hasta dejarlas suaves. Luego enseñaron a fabricar pequeños taburetes, cajas de almacenamiento y marcos que más tarde podrían usarse para colgar fotografías o cartas. El ambiente en aquel espacio era inusualmente cálido. Mientras los estadounidenses enseñaban, los prisioneros escuchaban con una atención casi reverente, no porque fueran obligados, sino porque aquel gesto educativo era tan inesperado que no querían perder ni un solo detalle. Uno de los prisioneros más jóvenes, un soldado que había perdido el brazo izquierdo en una explosión, se sentía inseguro para participar.
Sin embargo, un carpintero estadounidense se acercó y le mostró cómo sujetar las herramientas con un pequeño soporte de cuero diseñado especialmente para él. Aquel ingenioso artilugio le permitió manejar un serrucho con sorprendente control, y cuando logró cortar su primera pieza de madera sin ayuda, se quedó inmóvil mirando sus propias manos como si acabara de recuperar una parte de sí mismo que creía perdida para siempre. Avanzada la mañana, los médicos organizaron otra ronda de atención especializada para los prisioneros más graves. Lo que sorprendió a todos fue que, además de los tratamientos habituales, los estadounidenses comenzaron a tomar notas más detalladas sobre cada caso, no para interrogarlos, sino para preparar informes individuales con recomendaciones de rehabilitación a largo plazo. Los prisioneros, desconcertados, preguntaban por qué se tomaban tantas molestias por hombres que a ojos del mundo ya no tenían valor militar ni económico. Un médico estadounidense respondió con sencillez que la dignidad humana no dependía de la utilidad, sino del reconocimiento de que cada vida importaba por sí misma. Aquellas palabras se quedaron flotando en el aire mucho después de que el médico se marchara. Al mediodía, ocurrió un episodio que unió de manera peculiar a prisioneros y guardias. Un fuerte viento derribó parte de una lona que cubría la zona de rehabilitación, y varios estadounidenses corrieron para asegurarla. Sin esperar órdenes, un grupo de prisioneros discapacitados se acercó, y dentro de sus posibilidades, ayudó a sostener la estructura. Aunque los guardias intentaron inicialmente detenerlos por preocupación hacia sus heridas, pronto entendieron que la ayuda era voluntaria. Aquel acto espontáneo se convirtió en una escena profundamente simbólica. Enemigos ayudándose mutuamente sin armas, sin uniformes que los separaran, solo personas intentando resistir la fuerza del viento. Después del almuerzo, los prisioneros regresaron a las áreas comunes, donde se había instalado un nuevo rincón para juegos de mesa. Allí encontraron ajedrez, damas y cartas. Para muchos alemanes discapacitados, aquellos juegos significaban una manera de reactivar la mente, de sentir que aún poseían la capacidad de pensar estratégicamente. Algunos guardias estadounidenses incluso se sentaron a jugar con ellos, manteniendo siempre un respeto escrupuloso por las reglas del campamento, pero rompiendo, al mismo tiempo, las barreras invisibles que suelen definir a vencedores y vencidos. Uno de los encuentros más conmovedores ocurrió entre un prisionero alemán que había sido profesor de matemáticas y un joven soldado estadounidense que nunca había aprendido a jugar ajedrez. Durante casi una hora, el prisionero explicó cada movimiento con paciencia, utilizando gestos amplios y frases simples. El estadounidense escuchó con interés genuino, y cuando finalmente logró realizar un jaque, aunque accidental, ambos rieron con una naturalidad que dejó asombrados a quienes observaban. Era difícil imaginar que aquellos dos hombres, separados por idiomas y por banderas, hubieran podido matarse en otro contexto. A medida que avanzaba la tarde, los prisioneros comenzaron a notar algo extraño. Estaban hablando entre ellos sobre el futuro. No un futuro glorioso de propaganda, ni un futuro marcado por la victoria militar, sino un futuro humilde, lleno de tareas sencillas y esperanzas pequeñas pero reales. Algunos discutían sobre los oficios que les gustaría retomar cuando la guerra terminara. Otros hablaban de las cartas que habían enviado el día anterior y de la posibilidad de recibir respuesta. En aquellas conversaciones apareció por primera vez en meses un matiz de ilusión que parecía imposible en medio de la guerra. El día terminó con una sorpresa adicional. Antes de que los prisioneros regresaran a sus barracas, un médico estadounidense anunció que, a partir del día siguiente, ofrecerían sesiones de evaluación psicológica voluntaria para quienes quisieran hablar sobre sus experiencias traumáticas. En el ejército alemán, la debilidad emocional era considerada una vergüenza. Allí, en cambio, se presentaba como una herida tan válida como cualquier amputación o quemadura. Algunos prisioneros visiblemente perturbados se quedaron mirando el suelo preguntándose si tendrían el valor de participar. Cuando finalmente se encendieron las luces nocturnas del campamento, muchos prisioneros se recostaron en sus literas con una sensación profunda de transformación interior. La guerra aún los rodeaba, pero algo en su corazón comenzaba a cambiar, como si los estadounidenses hubieran encendido, sin proponérselo, una pequeña llama de humanidad que nadie había logrado apagar. El quinto día en el campamento estadounidense amaneció con un cielo pálido que anunciaba lluvia, y aún así los prisioneros alemanes discapacitados se movían con una sensación de tranquilidad que ninguno habría imaginado al momento de su captura. Las horas transcurridas dentro de aquel recinto habían comenzado a moldear una percepción completamente nueva del enemigo. Una percepción que chocaba de frente con años de discursos, consignas y miedos inculcados. Era como si cada amanecer trajera consigo la posibilidad de desmontar otra mentira y de iluminar una verdad inesperada, una verdad que se abría paso lentamente. Los estadounidenses no estaban allí para destruirlos,
sino para asegurarse de que, incluso en la derrota, conservaran su dignidad humana. El día comenzó con una novedad que sorprendió a todos. Después del recuento matutino, los guardias informaron que un grupo de fotógrafos del ejército estadounidense había llegado para documentar las condiciones del campamento, pero aclararon que ninguna fotografía sería tomada sin el consentimiento explícito de cada prisionero, algo que dejó a muchos confundidos. En el ejército alemán, la imagen del soldado lisiado era algo que se ocultaba o se explotaba propagandísticamente según conviniera, pero jamás se pedía permiso a los propios heridos. Allí, en cambio, los estadounidenses preguntaban con respeto, explicaban el propósito de cada imagen y anotaban cuidadosamente quién aceptaba y quién no. Era una muestra más de que su valor no estaba definido por su capacidad de combatir, sino por su humanidad intrínseca. Durante la mañana, varios médicos estadounidenses realizaron revisiones más profundas, preparando informes individuales que serían enviados a instalaciones más grandes donde los prisioneros podrían recibir tratamientos prolongados si la guerra se extendía. Algunos prisioneros comentaron en voz baja que jamás habrían imaginado que el enemigo se preocuparía incluso por su futuro médico. Esta idea tan simple y a la vez tan poderosa caló hondo en muchos de ellos, pues comprendieron que, de haber quedado heridos en un escenario alemán, probablemente habrían sido descartados como inútiles. Un prisionero con una herida grave en la espalda confesó al intérprete que no sabía si debía sentirse agradecido o humillado, al saber que quienes lo atendían eran los mismos hombres contra los que había disparado unos meses antes. A media mañana ocurrió un episodio que marcaría para siempre a quienes lo presenciaron. Un prisionero ciego caminaba con dificultad por el área común cuando un guardia estadounidense se acercó para ayudarlo a dirigirse hacia el comedor. El prisionero, desconfiado, trató de rechazar la ayuda al principio, temiendo alguna burla o gesto de crueldad. Sin embargo, el guardia insistió con gentileza y lo condujo con paciencia, explicándole cada paso del camino para que no perdiera la orientación. Ese simple acto, repetido ante la mirada atónita de varios prisioneros, reforzó la sensación de que el valor de un ser humano no dependía de su utilidad militar, sino de algo mucho más profundo, algo que ninguna ideología podía borrar. El mediodía llegó acompañado de una lluvia ligera que obligó a todos a refugiarse en las barracas y en el comedor. Fue allí donde los prisioneros descubrieron otra faceta inesperada de la vida en el campamento. Los estadounidenses habían preparado guisos calientes más abundantes de lo habitual, anticipándose al clima frío, y también habían dispuesto mesas adicionales para que los prisioneros discapacitados no tuvieran que permanecer de pie. Algunos prisioneros miraban aquel despliegue con incredulidad, como si estuvieran esperando que, en cualquier momento, la amabilidad se evaporara para revelar algún truco oculto. Pero nada de eso sucedió. Los guardias simplemente servían la comida, recogían los platos vacíos y conversaban entre ellos sin prestar atención a las miradas desconcertadas de los alemanes. Después del almuerzo, un grupo de prisioneros discapacitados fue invitado a participar en una reunión con un capellán estadounidense que hablaba alemán. La invitación era completamente voluntaria y no tenía objetivos religiosos obligatorios. El propósito era ofrecer un espacio donde los hombres pudieran hablar de sus angustias, sus recuerdos y sus miedos sin temor a ser castigados o ridiculizados. El capellán les explicó que la guerra dejaba heridas que no siempre podían verse y que para muchos esas heridas eran incluso más difíciles de cargar que las físicas. Algunos prisioneros escucharon en silencio, sin atreverse a compartir nada, pero otros encontraron, por primera vez, un espacio para expresar un dolor que habían ocultado durante demasiado tiempo. Uno de ellos confesó entre lágrimas que había pasado años creyendo que mostrar emociones era un signo de debilidad, y que ahora, en aquel campamento enemigo, por fin podía hablar sin sentirse juzgado. A media tarde los talleres de carpintería y manualidades volvieron a abrir, pero esta vez los estadounidenses introdujeron algo nuevo. Pequeñas sesiones de enseñanza básica de inglés, dirigidas a quienes estuvieran interesados. La idea no era convertir a los prisioneros en intérpretes, sino ayudarlos a comprender instrucciones simples y ofrecerles una herramienta que, después de la guerra, podría ser útil en sus vidas civiles. La respuesta de los prisioneros fue tímida al principio, pero pronto varios se acercaron con una curiosidad genuina. Era extraño, casi absurdo, aprender el idioma del enemigo mientras la guerra seguía su curso. Pero la atmósfera del campamento hacía posible lo que en cualquier otro lugar habría sido considerado traición. El punto culminante del día llegó al caer la tarde. Los prisioneros fueron convocados a la zona central del campamento, donde los guardias habían preparado un pequeño evento informal. Un grupo de músicos militares estadounidenses interpretó melodías suaves mientras los prisioneros observaban en silencio. Entonces, el comandante del campamento se abrió paso entre ellos y con ayuda del intérprete pronunció un discurso que jamás olvidarían. Les dijo que la guerra terminaría tarde o temprano, que muchos regresarían a sus hogares cargando cicatrices físicas y emocionales,
pero que esperaba que recordaran que, incluso en medio del conflicto, habían encontrado un lugar donde no se les negó su humanidad. Les aseguró que, mientras permanecieran bajo custodia estadounidense, serían tratados con respeto, y que ningún hombre, por más herido o derrotado que estuviera, merecía ser despojado de su dignidad. Suscríbete si te gustó el video. Aquel discurso generó una oleada de silencio reverente. Varios prisioneros discapacitados, incapaces de contener la emoción, bajaron la mirada para ocultar las lágrimas. Otros estrecharon las muletas con fuerza, como si aquel gesto simbólico pudiera sostener la fragilidad de sus sentimientos. Y mientras la música continuaba, muchos comprendieron, por primera vez desde el inicio de la guerra, que el enemigo que tanto temían no solo los estaba derrotando en los campos de batalla, sino también en un terreno mucho más profundo: el de la compasión, la ética y la humanidad. Al anochecer, cuando la lluvia finalmente cesó y el campamento quedó sumido en una oscuridad tranquila, los prisioneros regresaron a sus barracas con un pensamiento que los acompañaría para el resto de sus vidas. Habían descubierto que la bondad podía venir del lugar más inesperado, y que el trato recibido en aquel campamento estadounidense se convertiría en una de las experiencias más impactantes de sus años de guerra. No porque los liberara del dolor, sino porque les permitió, aún en la derrota, recuperar aquello que creían perdido: el derecho a ser tratados como seres humanos.